A ver, y ya, ¿verdad? La tecnología es buena cuando funciona, decía un hermano. Gracias, hermanos. Hermanos, miren, quiero comenzar con esto, ¿no? Que reflexionen en esto. Todo lo que nosotros hacemos, gracias, hermano, siempre hay alguien detrás de, miren, gracias a Dios, ustedes ven a los hermanos ahí arriba moviéndoles al sonido, con el calorcito ahí arriba. Siempre hay alguien quien está involucrado detrás de cada cosa y la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada contribución que nosotros hacemos con amor, hermanos, hace que la iglesia siga adelante. Amén. La iglesia no es de uno solo, no. Aquí nadie somos los protagonistas, no es el pastor, no es un maestro. Cada uno de nosotros aportamos algo para la gloria de Dios y Dios edifica su iglesia por medio de su palabra, ¿no? Pero gracias a Dios por los hermanos que están ahí arriba moviéndoles al sonido, quienes están orando para que esto pueda llegar el domingo a la palabra de Dios. Hermanos, si usted ora con fervor para que Dios use la palabra que va a ser predicado, lo que va a ser enseñado en la escuela dominical, si ora por los hermanos, usted está siendo parte de la edificación de esta iglesia. Entonces, involucrémonos en ese sentido, amando más al Señor y amando más a la iglesia. Y gracias, hermanos, que están ahí arriba, hermano Esteban, hermano Alfredo, siempre están ahí echándonos la mano con eso. Eh, Funciona esto porque hay manos detrás de esto, ¿no? Ahí vemos al hermano Rubén que me trajo agua. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de ustedes que han estado orando. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermanos? Gracias a todos porque esto es posible. Gracias a la obra que el Señor hace en cada uno de nuestros corazones. Y el que hace todas las cosas es Dios a través de cada uno de nosotros. Así que a Dios sea toda la gloria. Y gracias por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. En un texto clave, estuve orando, hermanos. He estado pidiéndole al Señor en su gracia que me ayude con su misericordia. Estoy tratando de preparar un libro, predicar un libro consecutivamente del Nuevo Testamento. Ya estamos trabajando en eso, con la ayuda del Señor ahí para que me siga ayudando a orar. Pero el día de hoy, hermanos, quiero predicar este texto. Quiero predicar este texto en 2 Corintios 5:21. Es un solo versículo el que vamos a ver, hermanos, pero poderoso, porque es el evangelio condensado, resumido. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Cuando localizan el pasaje, hermanos, alzan sus Biblias en señal de que ya lo tienen. 2 Corintios 5:21. Dice así la palabra de Dios. Leo para ustedes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Señor amado, vengo delante de tu presencia. Estoy ante un texto tan profundo, tan sagrado, tan poderoso, tan glorioso, porque es el evangelio condensado, resumido, las buenas noticias del gran intercambio que tú hiciste por nosotros al entregar a tu Hijo a pagar el castigo por nuestros pecados y a nosotros al darnos su justicia por la fe. Gracias porque es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra existencia en este mundo y de nuestra esperanza para llegar a tu presencia. El glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que este texto, Señor, sea predicado con precisión, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprender esta verdad. En tus manos pongo mis labios, en tus manos pongo a mis hermanos, en tus manos pongo los oyentes. Gracias, Señor. Ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Disculpen que no haya sido tan original en el título de este mensaje, pero no se me pudo ocurrir otro mejor título que este, que el gran intercambio, ¿no? Poquito me faltó ponerle glorioso intercambio como esa alabanza que me gusta mucho, pero para que no se escuche tan igual dije mejor el gran intercambio, ¿no? Gracias por la originalidad. El punto, hermanos, es que con este título vamos a recordar el mensaje. Lo que quiero que veamos el día de hoy es el gran intercambio. El gran intercambio.
Y este texto, hermanos, nos enseña de una manera condensada el Evangelio. Y quiero que prestemos mucha atención, hermanos, al texto, para que primeramente nuestros corazones sean alentados por el texto, sean confrontados, confortados por el texto, pero también, ahondando lo que decía el hermano Juanito, para que prediquemos este mensaje a todos, para que estemos predicando el Evangelio. Si usted memoriza este texto, lo comprende, lo vive y lo puede explicar, puede predicarles a otros las buenas noticias de salvación. Así que esa es una de mis intenciones también. ¿Qué es el Evangelio? Este texto nos ayuda a comprender esa grande pregunta y por lo tanto vemos que en este texto Cristo nos enseña que Dios lo trató como pecador para poder justificarnos. En este texto Cristo nos enseña que Dios lo trató como pecador para poder justificarnos. Y lo que estaremos viendo primeramente en este versículo, la primera parte es que vamos a ver quién hizo posible ese intercambio. Recuerden que estamos viendo el gran intercambio. No sé si ustedes recuerdan, pero en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en la universidad, yo qué sé, nos gustaba mucho hacer intercambios en diciembre, ¿no? Y a veces era de un cierto presupuesto y tú te lucías por dar algo bien, luego te daban algo abajo del presupuesto y luego siempre salían pleitos de ahí, ya no me gustó, ¿no? O que no iba el niño que te iba a dar el intercambio a ti, tú diste algo y no te dieron nada, ¿no? Siempre fuimos defraudados, ¿no? En algunos, ahora ya como que más sofisticado. Lo importante no es recibir, sino dar, pues ya más cristianizado, ¿no? Como para decir, no te vayas a poner triste por lo que te voy a traer, ¿no? Pero de alguna manera hay una sensación de emoción cuando intercambiamos algo, ¿verdad? Ya sea una taza, un regalo, lo que sea. Y esto en el nivel superficial, pues obviamente genera emoción, pero es algo vano. ¿No es así? Pero ¿qué piensan ustedes si les digo que Dios ha hecho un gran intercambio que no se compara con ninguno del que nosotros hemos experimentado aquí y que este gran intercambio puede transformar vidas y es el mejor y el más glorioso mensaje de todos? Y es lo que vamos a ver en este texto. El gran intercambio que Dios ha hecho a la humanidad. Hermanos, esto es algo glorioso. Lo primero que vamos a ver es quién hizo posible ese intercambio. En la primera parte del versículo que dice, al que no conoció pecado. Lo primero que vamos a ver aquí es quién hizo posible ese intercambio. Y voy a hablar aquí un poquito del contexto de esta carta, hermanos. Esta carta, segunda a los Corintios, fue escrita a finales del año 55 después de Cristo o a principios del 56, más o menos. Fue escrita por el apóstol Pablo y esta carta trata acerca de la naturaleza del ministerio del apóstol y del evangelio. Miren, voy a leer aquí resumidamente, cito aquí un autor, debido a las actitudes que había contra Pablo en Corinto, Pablo encontró necesario defender su ministerio y vindicar su autoridad apostólica. En el proceso de defenderse él mismo y su ministerio, el apóstol revela mucho acerca de la naturaleza del ministerio del evangelio. Este es el tema de la carta, la naturaleza del ministerio del evangelio. Es la carta más significativa del Nuevo Testamento con respecto a un verdadero ministerio para el Señor Jesucristo. Fin de la cita. Sigo también aquí citando este mismo autor. Pablo escribió segundo a los Corintios para reforzar su autoridad como apóstol de Jesucristo. Le era absolutamente necesario que lo hiciera a fin de preservar la salud de la iglesia. Paréntesis, hermanos. El apóstol Pablo estaba siendo atacado por falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia y para poder desacreditar el mensaje, hermanos, la artimaña de ellos era desacreditar al mensajero. Si ellos lograban desacreditar al mensajero que era Pablo, entonces podrían introducir a gusto sus herejías. Pablo tiene que defender su ministerio no por un orgullo personal, sino porque el evangelio mismo estaba siendo atacado por estos falsos maestros. Por eso es que él se ve en la necesidad de defender su ministerio. Y llegamos al capítulo 5, donde él trata acerca de la naturaleza del ministerio y en específico cuál era el mensaje que sustentaba su ministerio. ¿Cuál era en esencia el mensaje que él proclamaba? Que es
lo más esencial de su ministerio y es el punto central de la vida cristiana, el mensaje de la reconciliación. Ese es el punto central de aquí. El mensaje de la reconciliación. Vemos entonces de los capítulos 6, perdón, del capítulo 2 al capítulo 6, las enseñanzas de Pablo acerca del verdadero ministerio de Cristo. Y en estos versículos, hermanos, que estamos viendo, el apóstol Pablo explicó en qué consiste ser reconciliados con Dios. El Señor Jesús, quien nunca en su vida experimentó el pecado por carne propia, fue expuesto a los efectos del pecado por amor a sus escogidos. Dios lo trató como si fuera culpable de todos nuestros pecados, y todo esto con el propósito de poder pagar, la deuda de justicia ante el Dios Santo y podernos reconciliar con Él por medio de nuestra unión con Él. El versículo 20, hermanos, el versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Presten atención a esa palabra: reconciliaos con Dios. El apóstol era ministro del mensaje de reconciliación, y hagan de cuenta que el versículo 21 está explicando en qué consiste esa reconciliación y por qué es posible esa reconciliación del hombre pecador con Dios. ¿Por qué razón? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el versículo 21 va a explicar de alguna manera en qué consiste esa reconciliación que Dios le ofrece a los pecadores. Por eso, en esencia, es el evangelio condensado. Y lo primero que vamos a ver entonces es ¿quién hizo posible ese intercambio? Recuerden que estamos viendo el gran intercambio. ¿Quién hizo posible ese intercambio? Dice aquí: al que no conoció pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? No significa aquel que no tuvo ni idea de lo que es el pecado. Miren, cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos tenían conocimiento de lo que no estaba bien, ¿cierto? Ellos sabían que no debían de comer ese fruto, pero no habían experimentado el pecado hasta que desobedecieron. Entonces, no es que el Señor Jesucristo no entendiera lo que era el pecado, porque Él se hizo semejante a nosotros en toda nuestra naturaleza, pero sin pecado. Aquí la palabra está conocer, significa estar familiarizado con, aprender para saber a través de la experiencia personal en este contexto. Significa que el Señor Jesucristo no tuvo ninguna relación personal con el pecado, porque nunca pecó ni fue parte de su naturaleza, y en ningún momento Él se convirtió en pecador. ¿Sí? Aquí está entonces describiendo y destacando la naturaleza sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, o en otras palabras, la impecabilidad de Cristo, hermanos. Y esto es fundamental para entender el evangelio. No solamente entender que Jesús fue Dios, sino que en su humanidad Él fue sin pecado, porque si Dios hubiera aceptado un sacrificio corrupto, si Él hubiera pecado, quiere decir que Dios sería corrupto por naturaleza, porque hubiera aceptado un sacrificio corrupto, y eso es imposible. Quien se ofreció por nosotros fue alguien totalmente puro y sin pecado, que obedeció a la perfección a Dios en nuestro lugar. Estas son buenas noticias. Mientras que nosotros todos somos pecadores, Él nunca pecó. Y hay otros textos que nos confirman esto. Él no pecó en ningún momento. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Vamos a otras partes de la Escritura para reforzar esto que nos enseña la palabra de Dios de la impecabilidad de Cristo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero hay un pero ahí, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está destacando aquí la naturaleza impecable de nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22, hermanos, nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y aquí Pedro está citando Isaías 53:9, que nos dice que él no pecó. Él tenía justicia inherente. El siervo de Jehová era justo en sí mismo. Mientras que el pueblo necesitaba recibir la justicia de Dios, el siervo de Jehová es justo en sí mismo porque nunca pecó. No es parte de su naturaleza. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel le dijo a María, el santo ser que nacerá? Él fue santo desde la concepción y hasta la cruz. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Hechos 13:14. Hechos 13:14. Bueno, ahí me equivoqué en la cita, perdón, hermanos. Juan 3:5. Primera de Juan 3:5, perdón. Primera de Juan 3:5. Nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y dice, y no hay pecado en Él. Bueno, hay más citas, pero el punto de lo que venimos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo nunca experimentó el pecado. Esta palabra conoció, hermanos, como les explicaba, significa aprender a través de la experiencia personal en este contexto. Incluso esta palabra en otro contexto, ginosco, se utiliza para aludir a y conoció a su mujer, para tener relaciones sexuales, ¿no? Implica un conocimiento profundo a través de la experiencia. En otro contexto significa adquirir información, tener entendimiento de algo, pero aquí significa conocer por experiencia personal, por experiencia propia. Ahora, ¿cómo compaginamos esto de lo que nos dice, con lo que nos dice Hebreos 4:15, que Él es nuestro sumo sacerdote y que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue tentado en todo nuestra semejanza, pero sin pecado? Y nosotros, hermanos, según lo que nos dice Santiago, somos atraídos y seducidos de nuestras propias concupiscencias, ¿no es así? Satanás nos lanza el anzuelo, pero quien peca, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Satanás nos lanza el anzuelo, pero nosotros somos seducidos porque de nuestro interior surge deseos pecaminosos. Ahora, Cristo nunca experimentó eso. Él no fue atraído, seducido por deseos pecaminosos. Todas las tentaciones que Él recibió fueron externas a Él. Nunca fue algo interior con lo que Él luchó. Él nunca en su interior tuvo una lucha o algún deseo pecaminoso, sino que todas sus luchas, por ejemplo, cuando Satanás lo tentó, obviamente Él tuvo hambre como nosotros. Él tuvo mucha hambre, pero resistió eso. Él tuvo sed, pero no tuvo deseos pecaminosos nunca, hermanos. Siempre la tentación fue algo externo a Él, no algo interior como nosotros. En ese sentido es diferente. Y usted pudiera decir, pero para poder que sea un hombre como nosotros y nos entienda, ¿necesitaría pecar? No, porque ni siquiera el pecado fue algo con lo que Dios hizo al hombre. O sea, hemos escuchado la frase que dice, errar es de humanos. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo sin pecado y no era parte de la naturaleza humana el pecado. El pecado vino como consecuencia de la desobediencia a Dios. Así que no necesitaba Jesús ser pecador para ser un verdadero hombre, porque Adán, cuando fue creado, fue un verdadero hombre en todos los sentidos y no estaba el pecado. Usted no necesita cometer los mismos pecados que otra persona para entender el sufrimiento o el dolor que eso puede acarrear. ¿Me explico? Jesús pudo entendernos en todo, pero sin Él involucrarse en absoluto con el pecado, porque Él fue impecable, Él fue sin pecado. Y esto es una buena noticia, hermanos, para nosotros, porque nuestro primer padre, Adán, no pudo representarnos en el huerto. Él, como nuestra cabeza, como nuestro representante, pecó y de ahí nos arrastró a todos con la naturaleza pecaminosa, según nos dice Romanos 5:12. Y de ahí en adelante todos sus descendientes nacemos con una naturaleza inclinada al pecado y ninguno de nosotros podemos obedecer a Dios a la perfección. Pero hubo alguien que nació sin pecado y en los momentos más duros y más difíciles que un ser humano puede ser expuesto,
Él no pecó, venció el pecado. 33 años de su vida en esta tierra y ni un solo pensamiento pecaminoso, y nada lo hizo desistir de hacer la voluntad de su Padre. Era su comida, él existía para eso. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios como ningún otro ser humano. Él es el hombre perfecto, Cristo. Ahora, estoy enfatizando esto con un propósito, hermanos, porque estamos viendo quién hizo posible ese intercambio. Jesús, quien fue Dios y hombre al mismo tiempo, verdadero Dios y verdadero hombre, un hombre impecable, un hombre santo, un hombre perfecto, alguien que siempre se sometió a la voluntad del Padre y que nunca pecó y que estaba desde la eternidad con el Padre, que es coeterno junto con el Padre, como nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es eterno, es de la misma naturaleza que el Padre. Ese hombre perfecto y santo, ese Dios que se encarnó y que amó a Dios a la perfección y que nunca desobedeció, fue quien más adelante vamos a ver una declaración impactante, que Dios lo hizo pecado por nosotros. Ese es el punto del contraste. Aquel que nunca pecó, aquel que nunca traicionó al Padre, aquel que amó a Dios de una manera perfecta y al prójimo de una manera perfecta, el hombre menos digno de recibir un juicio, el hombre más puro que pudo pisar esta tierra, la persona más digna del universo que vivió hace más de 2000 años aquí, él fue tratado como el peor de los criminales por amor a nosotros. Ese es el punto. Al que no conoció pecado. Y esta palabra, hermanos, este sustantivo pecado, significa literalmente errar el blanco. Y esta palabra, hermanos, significa una ofensa contra Dios con un énfasis en la culpa. Y no es simplemente el hecho de no dar en el punto que tienes que dar, sino implica voluntad y rebeldía, que tú voluntariamente no vas en la dirección que tienes que ir y por voluntad propia, por rebeldía, desviarte del estándar moral que Dios estableció, lo cual acarrea culpa. Y la culpa que acarrea condenación. ¿Sí? Ese es el énfasis de esta palabra. Hay muchas palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos, que se utilizan para describir al pecado. Hay muchas palabras que se utilizan para describir el pecado y una de ellas es esta, hamartía. De ahí es donde viene la palabra hamartiología, que es la parte de la teología, la rama de la teología que se encarga de estudiar lo que es el pecado en el hombre. Pero hay muchas otras palabras. Y solo, fíjese, es interesante que nosotros leemos la Biblia y solo en los primeros 2 capítulos de la Biblia vemos cómo era la vida sin pecado. Todo el resto de la vida de la Biblia, perdón, hasta los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, vemos cómo va a ser la vida después que el pecado sea erradicado. Pero en medio, el pecado abunda y Dios está tratando con hombres pecadores para salvarlos a través de su Hijo. Entonces, el pecado es una doctrina importante que no puede ser pasada por alto para nuestra comprensión del Evangelio. La razón por la cual Dios trató como pecador a Jesús es porque el pecado es algo tan, pero tan vil que ha echado a perder, que ha lastimado, que ha dañado lo perfecto que Dios hizo, que ha roto la comunión que el hombre tenía con el Creador y ha causado todos los males que vemos hasta la fecha, pero Dios ha solucionado ese problema a través de aquel que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Entonces, hermanos, aquí esta palabra pecado aquí tiene más que ver con la culpa y castigo que el pecado acarrea, ya que el Señor Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, es decir, del castigo eterno que merecen por no dar al blanco en la ley moral perfecta de Dios. Es lo que nos dice Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es la misma palabra que aparece aquí, ¿no? Es decir, de las consecuencias eternas de errar al blanco, de no dar al blanco de la ley moral perfecta de Dios. Porque en esencia, hermanos, el pecado es autonomía, es querer vivir nuestra vida sin Dios. Es querer darle la espalda a Dios para seguir nuestros propios caminos, como dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino.
es quererle dar la espalda a Dios y decir lo que dice el Salmo 2, aquellos gobernantes que dice, echemos de nosotros sus cuerdas. Todo aquello que nos ata a Dios, queremos ser libres de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero hacer mi propia voluntad. Dios dice no, pero yo digo sí. Dios dice, no comas de ese fruto, yo digo sí lo como. Dios dice, haz esto, yo digo no lo hago. En esencia, el pecado es autonomía, es querer seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios. Y todos, hermanos, todos, absolutamente todos, nacemos con esa tendencia. Por eso el Salmo 51:5, David dijo, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, todos nacemos con esa naturaleza inclinada al pecado. Mira lo que nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, fíjese bien, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, hermanos, aquí hay una palabra un poco técnica, pero que quisiera que entendiéramos este concepto. Esta palabra clave es, en un término legal, imputación. La imputación quiere decir cuando a alguien se le transfiere la culpa de algo, ¿no? Por ejemplo, si alguien se comió las galletas y yo digo que fue mi esposa, le estoy imputando la culpa a ella de eso, ¿verdad? Si alguien hace algo bien y dice, ¿quién lo hizo? Y no lo hizo esa persona, pero se adjudica el crédito, se le está imputando a él se puede decir, el reconocimiento, ¿no? La imputación tiene que ver con un término legal en la cual se le transfiere la culpa y el juez determina la culpabilidad de una persona inocente o culpable, ya sea para ser condenado o inocente para ser liberado, absuelto de su castigo. ¿Sí? Dice la Escritura que en Adán todos nacemos condenados. Desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, como Adán fue nuestra cabeza, nuestro representante, y de alguna manera que no entendemos misteriosa, estábamos también en sus lomos, como dice el autor de Hebreos, que, por ejemplo, Leví estaba en los lomos de Abraham cuando pagó los diezmos de Melquisedec. De alguna manera estábamos en los lomos de nuestro primer padre. Él nos representó como nuestra cabeza y de alguna manera nosotros también por decisión y voluntad propia nos rebelamos contra Dios. Nacemos totalmente inhabilitados, incapacitados para agradar a Dios. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. En Adán nacemos muertos, pero en Cristo Dios nos puede dar vida. Entonces nacemos con una culpa transferida, con una naturaleza inclinada al pecado, pero Dios hizo algo grandioso. Así como nosotros somos pecadores por naturaleza, por decisión propia y por decreto divino, Dios quiere quitar esa culpa legal que nos condena en el infierno para transferirnos la justicia perfecta de Cristo y poder tener una relación con Él. Esto es el Evangelio, hermanos. El juez del universo que dice, culpable, mereces el infierno porque has traicionado mi santo carácter, has quebrantado mi ley, todos merecemos la condenación. En un sentido, hermanos, en el sentido de acarrear culpabilidad, todos los pecados son iguales. Un solo pecado hizo que viniera la condenación a toda la descendencia. Pero en otro sentido, obviamente no todos los pecados son iguales, ¿no? Hay ciertos grados de castigos, hay cierta gravedad en ciertos pecados. En el sentido de consecuencias y de juicio, hay ciertos pecados que son distintos. Pero en sentido de culpabilidad, todo pecado nos separa de Dios
porque Él es santo, 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 y Él no tolera, Él aborrece el pecado, Él es puro y nosotros somos profanos, hemos quebrantado la ley y estamos separados de Dios, estamos bajo su ira. Como dice Efesios capítulo 2, que sin Cristo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esa ira se refiere a la ira de Dios santa por el pecado. Pero Dios hizo algo grandioso, el gran intercambio. Al que no conoció pecado, y aquí es donde viene el segundo punto. Primero hemos visto en esta parte al que no conoció pecado, ¿quién hizo posible ese intercambio? ¿Quién fue quien hizo posible ese intercambio? El Santo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver para quiénes se hizo el intercambio. ¿Para quiénes se hizo el intercambio? ¿Para quiénes se hizo el intercambio? Sigue diciendo el texto, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí quiero resaltar un pronombre personal, hermanos. Nosotros. En el griego, en el original, hermanos, un verbo se puede conjugar de tal manera que no necesitas poner el pronombre nosotros, pero aquí está enfatizando que Dios trató a Jesús como pecador para que nosotros, es decir, sus escogidos, aquellos por quienes Cristo vino a morir, pudiéramos recibir su justicia. Ese nosotros es enfático. ¿Para quiénes se hizo el intercambio? Por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Y fíjese bien, aquí el texto sigue diciendo, por nosotros lo hizo pecado, y este por en el griego hay una preposición aquí, una palabrita que significa que Él murió o fue castigado en lugar de. La idea de esta preposición implica la idea de sustitución. En lugar de uno, en lugar de otro. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue sustitutivo porque Él murió en el lugar que al pecador le correspondía, hermanos. Esto es glorioso en este intercambio, hermanos. Dice, por nosotros se puede traducir en lugar de nosotros. Implica sustitución. Esta sustitución, hermanos, es un concepto que es reforzado en otras partes de la Escritura, asumiendo que nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de los pecadores. Mire, por ejemplo, en Juan 10:11, hermanos. Juan 10:11. Dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es la misma preposición, Cooper. En lugar de. Yo soy el buen pastor da su vida en lugar de las ovejas. Él muere en nuestro lugar. Y ahorita vamos a entender un poquito más este concepto con unos pasajes del Antiguo Testamento, pero lo que quiero que vean es que este concepto está aquí. También en el versículo 15 de Juan 10 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También se puede traducir ahí en lugar de las ovejas. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Fíjese la parte ahí, el justo en lugar de los injustos. Quiero que entiendan este concepto, hermanos. La palabra clave aquí es sustitución. El justo en lugar de los injustos. Y este concepto, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, allá en Levítico capítulo 4, hermanos. Levítico capítulo 4, versículos del 22 al 26. Podemos ver un poquito más de este concepto. Que dice, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, fíjese qué se hacía. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Fíjese el versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. ¿Qué hacía este animalito, hermanos? ¿Qué representaba? Que ese animalito
estaba muriendo en el lugar de aquel que merecía la muerte. ¿Se fijan? Ese animalito era como un sustituto del pecado del quien ofrecía esa ofrenda. Les recordaba que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde el mismo inicio, cuando Dios les hizo trajes a Adán y Eva, ropa con pieles de animales, hubo derramamiento de sangre, un sacrificio por el pecado. Hermanos, esto era lo que representaban los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, que ese animalito moría en lugar de él que ofrecía la ofrenda. Y era una manera de recordarles al pueblo de Israel que necesitaban un sustituto de sus pecados. ¿Se fijan? Ese es el concepto de expiar. Un inocente muere en el lugar del culpable para que Dios pueda expiar su pecado. Quiere decir, expiar quiere decir quitar la culpa. La palabra expiación, hermanos, estas son palabras claves. Quiero que tengan bien presente esto. La palabra expiación o expiar quiere decir quitar la culpa. Ellos eran ceremonialmente impuros por su pecado, pero al ofrecer estos sacrificios quedaban purificados ceremonialmente para adorar a Dios. Dios quitaba la culpa de su pecado a través de ese sacrificio. Pero esos sacrificios eran temporales y no quitaban el pecado por completo en el interior del hombre. Apuntaban a un sacrificio mucho mayor que sí limpiaría todos sus pecados. El concepto de expiación ahí está, hermanos, que se necesita un sacrificio, un inocente muriendo en el lugar del culpable para que Dios pueda quitar la culpa del pecado. Esa es la idea que está aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Isaías 53 también vemos este concepto de sacrificio sustitutivo, hermanos. En esa profecía de Isaías 53, cuando dice del versículo 4 en adelante, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero fíjese el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese bien, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos fue puesto sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Mateo 20:28, incluso nuestro Señor Jesucristo habló de su ministerio, de su sacrificio sustitutivo. Mateo 20:28, cuando dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está el concepto de sustitución, hermanos. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24 dice que él llevó nuestros pecados. Lo que quiero que entiendan con esto, mis amados hermanos, es el concepto de sustitución. Quiere decir que él murió en lugar de quien merecía la culpa. Él recibió el castigo siendo sin culpa para que los culpables puedan ser tratados como si nunca hubieran pecado. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que Dios, el Dios Santo, el juez justo a quien hemos ofendido y que merecemos su santa ira, quiere reconciliar, quiere tener una relación con sus criaturas a través de la obra que Él hizo por medio de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este hizo pecado, hermanos, significa hacer que Él sea el culpable. En este contexto significa que Dios hizo que Jesús sea culpable mediante el castigo que recibió. Él mismo no adquirió nunca la naturaleza pecaminosa, sino el castigo por el pecado de aquellos por quien estaba muriendo. Asumió totalmente la culpa por los pecados de todos sus elegidos. Hermanos, Jesús es Dios y Él ha sido santo desde la eternidad, y lo que Dios más aborrece en su naturaleza santa, lo más abominable, lo más asqueroso, lo más vil que es el pecado, se nos describe que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Lo que Dios más aborrece, lo más vil, lo más asqueroso, lo más impuro, lo peor que puede haber en el universo, que es la culpa por el pecado,
Eso asumió Cristo siendo santo por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo trató como el culpable. Cuando dice aquí lo hizo pecado, hermanos, no malentendamos. No se está refiriendo que en ese momento Jesús se convirtió en pecador, pues él nunca pecó, sino que él asumió la culpa, el castigo por cada uno de nuestros pecados. Quiere decir que Dios lo estaba castigando como si Jesús hubiera cometido personalmente cada pecado por los cuales murió por usted y por mí. Cada pecado aborrecible que nosotros cometemos contra Dios, todo ese castigo fue puesto sobre él en la cruz. Cada pecado aborrecible que usted y yo hemos cometido y que todos los hijos de Dios han cometido a lo largo de la historia, cada pecado de sus escogidos fue castigado ahí en la cruz, como si él personalmente los hubiera cometido, aunque él nunca pecó. Y esa justicia perfecta de Jesús, que nosotros no poseemos por nosotros mismos, fue atribuida a nosotros. Ese es el glorioso intercambio, hermanos, el gran intercambio. Es algo glorioso, hermanos, el Evangelio. Pero noten, mis hermanos, ¿quién hizo posible ese intercambio? Fue Cristo, el impecable. ¿Para quiénes se hizo ese intercambio? ¿Para quiénes se hizo el intercambio? Por nosotros lo hizo pecado, pero también vemos en qué consiste ese intercambio. ¿En qué consiste ese intercambio? Sigue diciendo el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué? Esta frase implica propósito, esta conjunción implica propósito, con el propósito de que nosotros, o sea, ¿por qué Dios trató a Jesús como el culpable por nosotros? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esta palabra justicia, hermanos, del griego dikaiosune, significa lo que Dios demanda, lo que es recto. El estado de rectitud que perdimos en Adán. Para poder estar ante la presencia de Dios, necesitamos el carácter recto de Dios. Y absolutamente nadie cumplimos con ese estándar porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. No hay justo ni aún uno. No hay quien pueda ganar ese estado de rectitud por sus buenas obras. No hay quien pueda hacer suficientes cosas religiosas para decir, yo soy justo. Porque para empezar nacemos condenados con una naturaleza corrupta, inclinada al mal, y conforme vamos creciendo vamos desarrollando esa capacidad, esa potencialidad de obrar mal contra Dios y contra el prójimo. No hay ningún ser humano que pueda salvarse a sí mismo. Esto se trata de justicia, hermanos. Dios es santo y es justo y tiene que castigar el pecado, y si Él nos perdonara nomás de balde, sin ninguna consecuencia, eso iría en contra de su naturaleza. Dios es amor, pero también es santo y es justo. Y si Él simplemente hubiera dejado pasar por alto la ofensa de Adán y Eva y de cada uno de nosotros, no sería ese Dios justo que es, ¿cierto? Pero al mismo tiempo Él es amor y quiere salvarnos. ¿Cómo se soluciona este problema, este dilema? En la cruz. Porque así Dios es el justo y el que justifica por la fe en Jesús. Este dilema tiene una solución gloriosa en la cruz, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como el peor de los pecadores, para que nosotros fuéramos declarados justos por Dios, para que Dios nos vea como si nunca hubiéramos pecado y poder estar delante de su presencia, disfrutando de una comunión eterna con Él, gracias a lo que hizo Cristo en Él, estando unidos a Cristo por la fe. Ese es el glorioso intercambio, hermanos. Ese es el gran intercambio. ¿En qué consiste entonces? En que Dios nos transfiere, nos imputa su justicia. Aquí en este contexto, hermanos, se refiere a la justicia imputada en el hombre por acción de Dios. De hecho, aquí la palabra justicia de Dios, hermanos, aquí está un poquito complicado, hermanos, entender
esto, pero no es que Dios esté demandando la justicia y que la reciba de nosotros, como Lutero lo interpretaba cuando leía Romanos 1:16, que él se enojaba y decía, Dios nos está amenazando por el evangelio. No se refiere a la justicia que nos condena, sino a la justicia que Dios nos regala y nos otorga por la fe en su Hijo para salvarnos. Dios tiene la capacidad de declarar legalmente inocente a un culpable en base a los méritos de Cristo. A esa justicia se refiere. Y es difícil entenderlo porque si vemos la realidad, hermanos, ¿quiénes somos dignos de estar ante ese Dios santo y vemos nuestro negro corazón, nuestro pecado y decimos, yo no merezco estar ante la presencia de Dios? Pero no se trata de lo que tú y yo somos o sentimos, sino de lo que Él logró por su sacrificio en la cruz. Piensen en el ladrón que se estaba burlando de Jesús y después le dijo al otro ladrón, ¿ni aún a Dios le temes? Nosotros nos merecemos estar aquí por nuestros actos, pero él no ha hecho nada malo. Le dijo a Jesús, acuérdate de tu reino cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, ¡ja, ja! Hasta ahora me vienes a pedir perdón y toda tu vida te la pasaste pecando contra mí, vete al infierno. No vemos que Jesús le dijo eso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para que los romanos hicieran eso con algún criminal, hermanos, muy probablemente ese hombre no fue nomás un asesino, sino que torturaba a sus víctimas, era de lo peor. Que Dios pueda perdonar a un criminal, un asesino, de lo peor, que reconocía que merecía ese castigo. Pero vemos la gracia del Señor diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso, por gracia. Dios salva a pecadores de lo peor, porque legalmente Dios los declara justos en base a los méritos perfectos de Cristo, no en base a nuestras obras de justicia, que son como trapo de inmundicia. Entonces, justicia de Dios es como si pudiéramos traducirlo de alguna manera, Dios justifica. La acción que Dios puede hacer en el pecador de declararlo justo ante sus ojos. Vemos una idea paralela a esto en Romanos 3:21 y 22. Romanos 3:21 y 22. Que dice, pero ahora, aparte de la ley, escuche bien, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. En otras palabras, se trata de un asunto de justicia. Dios tiene que condenarnos. Despierten, hermanos, abran sus ojos. Todos los que estamos aquí merecemos el infierno. Deberíamos estar ardiendo por la eternidad porque hemos traicionado a ese Dios santo que nos amó de una manera perfecta, que nos creó, que nos hizo su imagen y semejanza, y nosotros nos hemos pasado dándole la espalda a ese Dios santo y amoroso que nos hizo, y merecemos el infierno. Tú y yo, tú que has pecado duro y tupido contra el Creador, cada mentira que hemos dicho, cada insulto, cada inmoralidad, cada pensamiento impuro, piensa en todos tus pecados, todo eso nos condena y el juez dice, culpable, mereces la ira eterna. Pero Dios en su amor y en su gracia ha decidido satisfacer esa ira y poner esa culpa sobre otro, que es nuestro Señor, y al que no conoció pecado, por ti y por mí, lo trató como el culpable, para que nosotros pudiéramos recibir esa justicia de Dios, esa declaración legal ante Él que nos dice justos. Y Él mira entonces la vida perfecta de Cristo en nosotros legalmente para no ser condenados. Y ahora, pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo merecemos el infierno. Somos pecadores. Hemos traicionado a nuestro Creador. Merecemos la ira eterna, pero Él, a través de la fe en Jesucristo, nos dice, tú eres justo delante de mis ojos, eres inocente, no irás más al infierno por tus pecados, en base a lo que Cristo hizo. Por eso sigue diciendo el texto, justicia de Dios, y esta frase es muy importante, en Él. Es decir, dentro de Él, estando unidos a Él, estando en Él por la unión
en Él por la fe, estando unidos a Cristo, porque al estar unidos a Cristo por la fe, Él es nuestro y nosotros somos de Él, y todo lo que Él logró es nuestro. Gracias a estar en Cristo, nosotros somos justos. No porque tú y yo lo merezcamos, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva ni se va al cielo porque es muy bueno, porque es muy religioso o porque se esforzó por honrar a Dios. La salvación es una obra enteramente de Dios por gracia, a través de la justicia que Él ofrece por la fe en aquel que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos declarados justos por Dios por la fe al estar unidos en Cristo. ¿Qué implica todo esto, mis hermanos? Déjenme darle brevemente 7 implicaciones de esta verdad que acabamos de ver. En primer lugar, puesto que Dios es santo y aborrece intensamente el pecado, nos hace reflexionar sobre la santidad de Dios, ya puesto que Dios es tan santo, tuvo que castigar a su propio Hijo en nuestro lugar. Miren qué tan aborrecible es el pecado para Dios, que tuvo que morir Él mismo por nosotros. Qué tan aborrecible es el pecado para Dios, que tuvo que enviar a su propio Hijo para morir por nosotros. Así que no juguemos con el pecado, es algo serio. En segundo lugar, Dios nos muestra su amor, nos amó tanto, de una manera tan grande, que detrás de estas palabras, hermanos, podemos ver la palabra amor de una manera tan palpable cuando dice, pecado lo hizo. De hecho, en el griego, en el original, aparece primero la palabra pecado así a secas. Al que no conoció pecado, pecado hizo, así diría en el griego. Pecado lo hizo. Lo más vil, lo más despreciable, la culpa por nosotros, lo más aborrecible ante ese Dios santo, Él lo hizo por nosotros. Y ahí vemos detrás de eso su amor. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él lo hizo pecado por nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos también de aquí? La manera tan profunda y tan grande que Dios mostró su amor para con nosotros al castigar a su propio Hijo inocente para salvarnos a nosotros. Hermanos, nadie puede amar como Dios, nadie puede amar como Cristo, nadie puede amarnos como Él. El ser que más te ama es Cristo, es Dios mismo, y por eso no debemos de amar a nadie más que a Cristo. Tercera implicación, Dios anhela reconciliarse con el pecador. Y tenemos la palabra de la reconciliación. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué razón? Porque Él, a través de este sacrificio expiatorio y sustitutivo, pudo hacer posible esta reconciliación del hombre con Dios. Solo Él. Hermanos, entendamos, no por ninguna de nuestras obras, sino porque Dios tiene el anhelo de tener una relación con el hombre pecador. Si no fuera así, hubiera matado al instante a Adán y Eva, pero todavía les dio 900 y años de pico para que naciera la promesa. Dios hizo una promesa que de la simiente de la mujer nacería el Salvador, que le aplastaría la cabeza a la serpiente, y de ahí Dios no abandonó al hombre, aunque el hombre pecó, pero Dios siguió buscando al hombre y mostrándole misericordia hasta que naciera el Mesías, quien salvaría a todos aquellos por quienes Cristo vino a morir. Dios anhela reconciliarse con el hombre. Dios tiene deseo. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta, y solo puede ser reconciliado por medio de este mensaje cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y confía solamente en la obra perfecta de Cristo. Cuarta implicación, hay esperanza para lidiar con la culpa que acarreamos en este mundo caído. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos aplastados por el peso de nuestra culpa día con día? Que sabemos que no vivimos a la altura y a la luz de lo que Dios es y merece. ¿No es así? Hay remedio para la culpa, y ese remedio está en la cruz. Siguiente implicación, podemos tener una relación restaurada con Dios a través del intercambio que Él ofreció a través de Cristo. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú y yo hemos sido declarados justos por Dios, aunque el diablo nos susurre a los oídos que somos impíos y que no merecemos la redención, si tú y yo nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en Él, somos justos posicionalmente, ¿no?
Legalmente somos justos porque Dios ve la justicia de su Hijo en nosotros. No ve la persona que tú y yo somos realmente, ¿no? Ve a su Hijo en nosotros. Si no, ya estuviéramos fulminados. Siguiente implicación. Debemos vivir para la gloria de Dios por ese sacrificio hecho por nosotros. Ahora que somos redimidos por su gracia a través de la fe, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y ahora debemos de vivir en todas las áreas de nuestra vida, entonces, para la gloria de Dios, ya no para nosotros mismos y nuestra vida egoísta que vivíamos. Y por último, séptima implicación, debemos predicar este mensaje a todas las personas. Si tú y yo hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo de esta manera y gozamos de una relación correcta con Él, no seamos egoístas y honremos a Dios cumpliendo la gran comisión. Prediquemos este mensaje a todas las personas sin temor. Esa también es una responsabilidad que tenemos tanto individual como colectiva, como iglesia. Prediquemos este evangelio glorioso porque es el único que puede salvar a un pecador condenado y lo puede hacer justo ante la presencia de un Dios santo. Mis amados hermanos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recuerde que el gran intercambio, hermanos, recuerde en primer lugar, ¿quién hizo posible este intercambio? Recuerde que para quién fue hecho este intercambio, para nosotros. Y recuerden qué consiste este intercambio, la justicia de Dios imputada a nosotros por medio de la fe en su Hijo. Todo esto para la gloria de Dios. Todo esto para la gloria de Dios. Recuerde este gran intercambio, vívalo y compártalo con otros. Porque es el único mensaje que puede transformar a un pecador muerto en delitos y pecados. Es el único mensaje que nos ha dado vida. Y es por esta verdad que permanecemos en pie hasta que el Señor regrese. La iglesia se calla o se sostiene por esta doctrina central, hermanos. No negociemos, no nos perdamos. Esto es lo más importante que como cristianos, como iglesia debemos de conservar, vivir y predicar. Este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del ser, Señor. Padre, perdona mis palabras imperfectas. No soy suficiente para expresar y proclamar algo tan grande, pero tu palabra es suficiente, que tu Santo Espíritu nos convenza de que Cristo es suficiente, tu palabra es suficiente y que solo en Él hay salvación, y que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que con tu poder tú le hagas nacer de nuevo y que se arrepienta de sus pecados y que ponga solo su confianza en Cristo para salvación. Lo más importante que debemos de comprender y conocer en esta vida es este mensaje del Evangelio, que al que no conoció pecado, por nosotros tú lo trataste como el culpable, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia estando en Él, Señor, unidos a Él. Que este versículo sea parte de nuestra vida y de nuestra existencia y de nuestra adoración, porque ahora todo lo que hacemos, lo hacemos no para ganar tu favor, Señor, sino porque estamos agradecidos, porque tú hiciste algo que nosotros no podíamos ganar por nuestros propios esfuerzos, y que solo gracias a Cristo, solo por Él, estamos reconciliados contigo, Padre eterno. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar un himno.